Bienvenidos a Curiosapiencia, el canal dedicado a explorar las curiosidades. crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí lo descubrirás todo. En esta ocasión, Nos adentramos en un oscuro capítulo que ha marcado a Ciudad Juárez, durante décadas. los feminicidios, Un fenómeno que nos confronta con una realidad escalofriante que va más allá de las cifras, y nos obliga a analizar las fuerzas que se esconden. tras la sombra Exacto. a principios de los 90. La sombra de la violencia Comienza a extenderse. por Juárez, Y uno de los primeros casos que nos revela la vulnerabilidad, en la que vivían tantas jóvenes es el de Alma Chavira Farell. en 1993. Un caso que nos estremece, pero que, lamentablemente, No fue un hecho aislado. ese mismo año, El caso de Gladys Janes Fierro, de tan solo 12 años, raptada y estrangulada, nos muestra la brutalidad. que marcaría. Muchos de estos crímenes, Y la violencia lejos de disminuir. se intensificó. En 1995, El caso de Silvia Rivera Morales de 17 años, nos revela un patrón aún más perturbador. la tortura El hallazgo de cuerpos. en el Lote Bravo Un terreno desolado al sur del aeropuerto. empieza a dibujar un mapa Siniestro. que se extiende. Que nos lleva a año 1996. Un año crucial, Que no solo sacudió a la ciudad sino que atrajo la atención. internacional. El descubrimiento de 6 cuerpos, En el desierto de Lomas de Popoleo. con marcas de mutilación, Y esos triángulos. trabados en algunas víctimas, Un horror que nos deja. sin aliento. Y es en 1996. Está el caso de Rosa Isela Tena, Y Sonia Ivette Sánchez Ramírez. donde la sombra de la impunidad, Se vuelve aún más densa. la implicación de oficiales de policía, En este caso, siembra la duda. sobre la corrupción. ¿Qué podría estar operando? En la sombra. La investigación nos lleva a cuestionar La narrativa tradicional. sobre las víctimas. Al analizar los datos demográficos De las víctimas, entre 1993 y 1999, encontramos una realidad. que no se ajusta a los estereotipos. La edad más vulnerable. Entre los 11, Y los 20 años. con un pico escalofriante. En las jóvenes de 17. Y esto nos lleva a una pregunta. Inquietante. ¿Por qué esta fijación? En las jóvenes de 17 años. Es un patrón que nos habla. De la mente de un asesino serial. Es una posibilidad, Que no podemos descartar. pero la complejidad del problema, Se intensifica al observar. la diversidad de ocupaciones, Tienen las víctimas. trabajadoras de la maquiladora, Trabajadoras sexuales. estudiantes, Víctimas a pesar de sus diferencias, compartían una realidad vivían en una ciudad, donde la violencia se había convertido en una amenaza constante, que se cernía con especial fuerza. sobre las mujeres. Para comprender la magnitud, De esta tragedia debemos analizar el contexto socioeconómico de Ciudad Juárez, en aquellos años, en la década de 1960. el auge de las maquiladoras, Voz muchos provenientes de entornos empobrecidos, y zonas rurales. buscando una vida mejor. Pero con la firma del TLSM, En 1994 si bien la actividad económica se intensificó también aumentó la vulnerabilidad, de estas mujeres. la migración, Los bajos salarios, las condiciones laborales precarias, un caldo de cultivo perfecto. para la violencia. Y si a esto le sumamos, El déficit de infraestructura, en distritos como el ONU, 4 y 5, encontramos una correlación inquietante, en esos distritos marcados por la pobreza, y la falta de recursos donde el riesgo de convertirse en víctima, se multiplica un riesgo que se ve magnificado por una cultura profundamente arraigada. en el machismo, La creciente presencia femenina en la fuerza laboral desafió la masculinidad. tradicional, ¿Podría esto haber generado una reacción violenta una especie de venganza contra la mujer? que se atreve a desafiar El orden establecido, que debemos hacernos, la narrativa de culpabilización de la víctima presente en los medios de comunicación, y en declaraciones de algunos funcionarios tomó la del entonces procurador. del estado de Chihuahua, Es una muestra del machismo, imperante en aquellos años. un machismo que se traduce en silencio, En miedo a denunciar, en una cultura que en muchos casos, justifica la violencia contra la mujer, y es en este contexto, donde la investigación de los feminicidios en Ciudad Juárez, se adentra en un laberinto. de teorías y sospechas. En 1996, El ciudadano egipcio Omar Sharif Latif. fue condenado por 3 asesinatos. Sin embargo, Los asesinatos continuaron y se le acusó de dirigir a miembros de la banda.
Los rebeldes. Desde prisión, Para perpetrar. más crímenes. ¿Era Latif? El autor intelectual. De todos estos crímenes. O solo una pieza. En un rompecabezas mucho más. Complejo. Otro caso que nos deja, con más preguntas que respuestas. Es el de los conductores de autobús. Víctor García Uribe, Y Gustavo González Mesa. condenados en 2001. Pero luego exonerados. La sombra de la duda, Se cierne sobre este caso. especialmente tras el asesinato, Del abogado defensor. en circunstancias. Sospechoso. Justicia o venganza. ¿Quiénes estaban realmente detrás? De estos crímenes, Por supuesto. no podemos ignorar la participación De los cárteles de la droga. y el crimen organizado. En la violencia que asolaba. Ciudad Juárez. Si bien su rol en la violencia de la ciudad. Es innegable. Debemos evitar Simplificaciones. los feminicidios en Ciudad Juárez. No se explican. Con una sola causa. Son el resultado de una compleja red de factores, Desentrelazan creando un escenario propicio. para la violencia. La comunidad internacional Conmocionada por la magnitud, de la tragedia, alzó su voz. el FBI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Se involucraron en la búsqueda de justicia, para las víctimas, presionando al gobierno mexicano. para que tomara medidas. Contundentes. Sin embargo, La respuesta del gobierno mexicano fue en muchos casos, criticada por su ineficacia, las acusaciones de negligencia policial corrupción. e incapacidad para proteger a las mujeres. Ha marcado la historia. Y mientras las autoridades buscaban respuestas. La ciudad se convertía en un escenario De dolor. y lucha Un dolor que se reflejaba en los rostros de las familias Y las víctimas. que clamaban por justicia, por respuesta por el fin. de la impunidad, Y es en este punto. donde la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez, Adquiere una dimensión aún más trágica. con la aparición de Dor Y figuras como Marisela Escobedo Ortiz, y Susana Chávez, quienes en su incansable búsqueda de justicia para sus hijas, y otras víctimas se convirtieron en un símbolo de la lucha. contra la impunidad, Mujeres valientes, se alzaron su voz desafiando al silencio, y a la indiferencia. y que lamentablemente Pagaron con sus vidas. el precio de su valentía, Sus asesinatos nos recuerdan la fragilidad, de la justicia, la vulnerabilidad de quienes se atreven a desafiar. al poder. Y mientras la búsqueda de respuestas continúa, La ciudad se llena de símbolos que claman por las víctimas que nos recuerdan la magnitud de la tragedia. Cruces rosas. Un recordatorio doloroso. de las mujeres desaparecidas. Marcan los lugares donde la sombra de la violencia. Las alcanzó Un recordatorio que se suma. a la cruz de clavos El primer monumento a las víctimas. de feminicidio en México. Una cruz de alambre de púas, Un símbolo tan desgarrador. como la realidad que representa. Este monumento erigido en Chihuahua Por el grupo feminista 8 de marzo, en 2001 nos habla de la lucha por la memoria, por la justicia por un futuro donde la violencia contra la mujer, sea solo un recuerdo del pasado. un pasado que a pesar del dolor, Ha inspirado diversas expresiones artísticas que buscan dar voz a las víctimas. y comprender la complejidad. El fenómeno El cine, por ejemplo, ha abordado el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez. desde diferentes perspectivas. La película Bordertown Protagonizada por Jennifer López, nos muestra la lucha de una periodista. por revelar la verdad sobre los asesinatos. Y el documental Señorita Extraviada De Lourdes Portillo, nos sumerge en el dolor de las familias de las víctimas. y en la búsqueda incansable de justicia. La literatura también se ha sumado. ¿A este clamor? La magistral obra 1266 De Roberto Bolaño. nos transporta a Santa Teresa. Una ciudad ficticia que evoca a Ciudad Juárez, Ya sus asesinatos sin resolver sumergiéndonos en una atmósfera de misterio, y violencia como un eco del dolor y la indignación, se ha convertido en un vehículo. para expresar la rabia. La tristeza y la esperanza Canciones como Juárez, de Tori Amos. Sueños rotos de Boca Floja, ¿Y las mujeres de Juárez? de los Tigres del Norte, Son en música al dolor, y a la indignación convirtiéndose en himnos de la lucha. contra la violencia de género, Incluso el teatro, con obras como Mujeres de Arena. de Humberto Robles, Se ha convertido en un espacio para reflexionar sobre la violencia de género. y la lucha por la justicia, Los feminicidios de Ciudad Juárez se han convertido en un tema, que ha trascendido las fronteras, generando un debate global sobre la violencia machista. y la necesidad de un cambio social. Para comprender la cultura, Del feminicidio debemos sumergirnos en la investigación.
realizada por Julia Monares Fragoso. La cultura de feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999. Esta investigación, que analiza en profundidad, Los casos ocurridos en esos años, nos permite comprender las diferentes formas de violencia que convergen en el feminicidio. y nos revela la vulnerabilidad de las víctimas, A través de un análisis demográfico, que desmantela estereotipos Monares Fragoso identifica 4 tipologías de feminicidio: sexuales, sexistas por narcotráfico. y por adicción a las drogas, Empecemos por los feminicidios. sexuales, En estos casos, el móvil principal es la asociación del deseo sexual, con el asesinato convirtiendo el cuerpo de la víctima, en un objeto de control. y dominación. Dentro de esta tipología Se pueden identificar diferentes perfiles: de asesinos seriales de imitación, o solitarios, la brutalidad y la hazaña, son características comunes, con la presencia de actos violentos, como la violación, la tortura, la mutilación actos que nos hablan de una mente, Perturbada. de una fascinación por el dolor. y el sufrimiento. Y luego tenemos los feminicidios, Sexistas, que se centran en el deseo de poder, dominio y control sobre la mujer, con motivaciones que van desde los ceros. hasta la venganza, En estos casos no siempre hay, violencia sexual, pero sí una clara intención, de eliminar a la mujer por el simple hecho de ser mujer. por desafiar la autoridad masculina, Una violencia que busca silenciar, someter eliminar cualquier atisbo de independencia, o rebeldía, y la sombra del narcotráfico, que ha marcado a Ciudad Juárez. con sangre, También se cierne sobre las víctimas. de feminicidio. En los feminicidios por narcotráfico, Las mujeres son asesinadas por su participación, en el negocio de las drogas, o por ser parejas de hombres involucrados. en el crimen organizado, En estos casos, la violencia es extrema con el uso de armas de fuego, tortura, y desapariciones forzadas. y una violencia que busca infundir miedo, Silenciar a la comunidad, enviar un mensaje contundente a cualquiera. que se atreva a desafiar su poder. Y no podemos olvidar a las mujeres adictas, A las drogas, víctimas de una violencia estructural, que las lleva a la marginación. y a la muerte. Mujeres que en su búsqueda desesperada, Por escapar de la realidad, se encuentran atrapadas. en un círculo vicioso de violencia. Y adicción. Los feminicidios por adicción son un reflejo de la falta de apoyo, Y protección a las mujeres en situación, de vulnerabilidad, que sufren abusos sexuales violencia física y psicológica, y cuyas muertes, a menudo atribuidas, la sobredosis, son en realidad el resultado de un sistema. que las abandona a su suerte. La investigación de Monares Fragoso nos revela un patrón. Escalofriante. La mayoría de los cuerpos de las víctimas, Fueron encontrados en lugares, aislados, lo que sugiere un modus operandi. que busca la impunidad. La desaparición de la evidencia. El desierto, los lotes baldíos. Se convierten en escenarios del horror, Testimonios silenciosos de la violencia. que se oculta en la oscuridad. Y al analizar la residencia de las víctimas, encontramos una correlación. Inquietante. La mayoría vivía en zonas con déficit de infraestructura, Distritos como el 1, 4 y 5. marcados por la pobreza. Y la falta de oportunidades. Se convierten en focos rojos, En el mapa de los feminicidios, un mapa que nos muestra cómo la violencia de género, se ensaña con las mujeres, más vulnerables aquellas que enfrentan no solo la discriminación, por su género sino también la marginación social. y económica, La edad de las víctimas también nos revela una realidad. dolorosa. El grupo más vulnerable son los jóvenes, Entre 11 y 20 años. con un pico especialmente trágico. En las chicas de 17 años, El grupo que parece haber sido el objetivo predilecto. de los asesinos seriales, Y si bien las ocupaciones de las víctimas son diversas, encontramos que las trabajadoras de la maquiladora las trabajadoras sexuales, y las estudiantes son grupos especialmente vulnerables, las trabajadoras de la maquiladora, por su condición de migrantes por sus horarios nocturnos. y por su necesidad de transitar por zonas Peligrosas. Las trabajadoras sexuales, estigmatizadas y expuestas a la violencia por su oficio. y las estudiantes jóvenes e indefensas. Víctimas de una sociedad que no ha sabido. Protegerlas La relación entre víctima y victimario, también nos revela una realidad difícil. de aceptar En muchos casos, las mujeres conocían a sus agresores, familiares, amigos, vecinos. clientes, La violencia se oculta tras la máscara de la confianza del afecto, y se convierte en una amenaza constante.
en la vida de las mujeres, que viven con el miedo de ser traicionadas. por aquellos que deberían protegerlas. El análisis de los feminicidios en Ciudad Juárez nos obliga a mirar de frente. Una realidad, Dolorosa. la violencia contra la mujer, Es un problema estructural, arraigado, en una cultura machista que normaliza la dominación. y el control sobre el cuerpo femenino. Los feminicidios de Ciudad Juárez No son casos aislados son la punta del iceberg de una violencia sistémica que se reproduce. en todos los ámbitos de la sociedad. La impunidad, la corrupción, la falta de justicia, Alimentan el círculo vicioso, de la violencia condenando a las mujeres a una vida de miedo. e inseguridad. Y ante esta realidad, Ante el horror que hemos presenciado, surge una pregunta. inevitable, ¿Qué podemos hacer para romper este ciclo? de violencia, ¿Cómo podemos construir un futuro donde las mujeres puedan vivir? libres del miedo. La lucha por la justicia en Ciudad Juárez. Es una lucha por la dignidad de todas las mujeres. Por un futuro donde la violencia, No tengo cabida. un futuro que se construye con la memoria, Con la denuncia con la exigencia de respuestas y con la transformación. de una cultura que ha silenciado durante demasiado tiempo. El clamor de las víctimas Los feminicidios de Ciudad Juárez son una herida abierta, en la conciencia de México. un recordatorio de la deuda pendiente que tenemos Con las mujeres, con la justicia. con la verdad. Y mientras la investigación continúa, Mientras la lucha por la justicia sigue en pie, nos queda una pregunta. ¿qué podemos hacer para que estas historias No se repitan. Es una pregunta que nos interpela a todos, como individuos, como sociedad. como país, La respuesta está en nuestras manos, en nuestra capacidad de transformar, la cultura de educar en la igualdad, de exigir justicia para las víctimas, y de construir un futuro? donde la violencia contra la mujer sea solo un mal recuerdo? Esperamos que este viaje, a través de la oscuridad de los feminicidios en Ciudad Juárez, haya despertado en ustedes la necesidad de profundizar en el tema, de investigar, de reflexionar, de no olvidar a las víctimas y de unirnos a la lucha por un mundo más justo y equitativo para todas las mujeres. No olviden darle like y compartirlo para no perderse todos los videos y podcasts de misterio que les contamos en este canal. Hasta pronto.